com a participação de Carlos Seco. Ele é presidente da Comissão Administradora Especial de Salto Grande e ex-intendente de federação na Argentina por 4 vezes. Foi deputado provincial, deputado federal e está conosco hoje para nos trazer um pouco da sua grande experiência em volta daquele município que é um grande elo de ligação aí entre o investimento público e o turismo propriamente dito. Por isso, chamamos, ao aplauso de todos, Carlos Seco, para que a gente possa, então, entender de que forma aconteceu esse grande investimento público que gerou um município praticamente 100% de sua matriz em torno do turismo. Por favor, Carlos Seco. Aqui está. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero, en nombre de mi comunidad y en nombre propio, hacerles llegar un profundo agradecimiento por esta invitación a este congreso. Y realmente es un honor poder venir, tal vez a una disertación un poco distinta a las que estuvieron escuchando, porque yo le voy a narrar un poco lo que nos pasó en la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Estamos en este momento, a la vera del lago Salto Grande, a 250 kilómetros de acá de Uruguayana. Y digo esto porque realmente el tema de federación fue un tema muy especial, único caso en la Argentina y uno de los únicos casos en el mundo donde, a consecuencia de la construcción de la represa Salto Grande, fue demolida y se tuvo que trasladarse. Y es una ciudad que se la denomina en un momento la ciudad de los 3 emplazamientos o la ciudad de los 3 destinos, porque Federación justamente nace en el año 1977 en la localidad de Mandisoví, que era una estancia del padre de nuestro máximo prócer, don José de San Martín, y era un paraje que estaba conectado con el río Uruguay, una estancia muy grande, donde existía un poblado de aproximadamente 1000 personas, y era un lugar donde se trasladaban los productos del norte, porque ese arroyo tenía una conexión y era profundo con el río Uruguay. Luego, esta ciudad, por disposición del gobernador General Urquiza, dada las guerrillas que existían en ese momento, dispuso el traslado de esta ciudad a la vera del río Uruguay, unos 8 kilómetros aproximadamente. Y de ahí comenzó a ser la ciudad más importante de recibir la madera que justamente venía de Brasil o de Misiones, donde era cerrada o las jangadas, después de ser lavadas, eran transportadas por ferrocarril a Buenos Aires. Es decir, nació como una ciudad maderera a la vera del río Uruguay, un río que nosotros le denominamos el río de los pájaros por sus aguas tan cristalinas. Pero en el año 46, para nosotros es como que se detuvieron los relojes, porque sale el tratado de la construcción
de las represas Salto Grande, entre ambas partes de Argentina y Uruguay. Y a partir de ese momento, realmente para nosotros fue como una espada de Damocles que tuvimos los federalenses, porque sabíamos que en ese tratado la única ciudad que se iba a inundar y por supuesto que se iba a demoler era Federación. Contaba en ese momento más o menos con 8.500 habitantes. Era una ciudad tranquila, que su industria más importante era la madera, los aserraderos, algo de citricultura y ganadería y avicultura. Pero a partir de esta fecha realmente no se pudo instalar en Federación prácticamente ninguna otra fábrica grande, porque teníamos nosotros en ese entonces una de las fábricas de terciado más grandes de la Argentina, la cual para la década del 50 también cerró, y los federalenses, si bien vivíamos tranquilos, pero comenzó una angustia a partir de que al correr los años se volvió a la gestión de la construcción de las represas Salto Grande. Y cuento esto porque para dejar, digamos, que pueda entender cuando una comunidad trabaja unida, defiende su identidad, realmente puede lograr los objetivos que se proponen. En el año 1971, una ley, la ley 19.210, la ley de expropiación, dispone directamente que a partir de esa fecha de la vigencia de esta ley no se reconocerían más en Federación ninguna de la mejora que se pudieran instalar. Es decir, no podíamos hacer una pieza más, no se podía construir una vivienda más, etc. Esto, imagínense ustedes lo que significó para Federación. Pero bueno, a pesar de eso, después viene, cuando ya vuelve otra vez el gobierno de la democracia, en el año 70, estando el gobernador Cresto en la provincia de Entre Ríos, Enrique, hace un plebiscito popular, donde los ciudadanos de 4 lugares asignados previos estudios, el pueblo tenía que elegir. Y eligió, hubo votación, se trabajó como, digamos, un día domingo, prácticamente, si bien no había una obligación legal, pero sí moral, y concurrió prácticamente toda la comunidad a votar en base a padrón existente como en cualquier elección, con mayores, por supuesto, de 18 años. Y se elige el lugar La Virgen, que es un lugar que está, digamos, pegado al lago Salto Grande. Si Federación vuelve a elegir seguir cerca del agua o cerca, en este caso, del río Uruguay, que después se iba a transformar esa parte en el lago de Salto Grande. Pero en ese interín, que también es importante decirles a ustedes que si bien el plebiscito determinó lugar, a los pocos meses, a los pocos años, en el 76, ustedes saben que en Argentina hubo otro golpe militar y nuevamente vuelve a gobernar el poder del ejército. Y realmente la primera noticia que tuvimos es que esa federación no se hacía, por economía, por todas las circunstancias que ustedes conocen cuando existen esos cambios de gobiernos.
Entonces, ahí Federación pudo demostrar realmente, digamos, con un tremendo valor dentro de su comunidad, de pelear por mantener esa identidad que ya lo caracterizaba a Federación, porque venía de un traslado a un segundo traslado y ahora nos imponían un tercer traslado. Y digo que nos imponían porque no nos dieron opción, no pudimos elegir. Es decir, ustedes fíjense que en el 74 se hace un plebiscito y en el 76, donde deja de gobernar la democracia, se nos dice que la ciudad no se va a construir. Luego de unir y venir, en el 76 el gobierno militar, y se denominó ese día el Día de la Anunciación, donde decidió que la ciudad de Federación se iba a construir. Por supuesto, con una serie de quitas presupuestarias. Y bueno, nosotros de cualquier manera nos organizamos, se crearon distintas comisiones, las comisiones de defensa de los intereses de Federación, la comisión de inquilinos, porque había 400 y algo de familia inquilina que bueno, no se sabía qué iba a pasar. Y fueron 3 años realmente de tremenda lucha comunitaria. También de difícil de entender entre nosotros porque la expropiación que hicieron fue una expropiación injusta. Fue en tan poco tiempo que no nos dejaron a los federalenses reaccionar porque lo único que sabíamos que la ciudad se iba a hacer porque en el año 1974 comenzó la construcción de la represa. Entonces, sabíamos que a los pocos años el agua iba a llegar y que nos teníamos que trasladar. En el año 1977, en el mes de abril, se inician las obras, un consorcio de Salta, la construcción de la nueva ciudad de Federación. Y fíjense, cuando hoy dije que fue un traslado compulsivo, porque no tuvo tiempo prácticamente de reaccionar en ningún aspecto. Y en la nueva ciudad llegó el mes de abril, el agua empezó a crecer, el lago, y una empresa hacía la mudanza. Le dejaban los cajones, al otro día venían y los trasladaban. Imagínense la disociación que hubo en la sociedad, porque las viviendas se dieron por categoría, por un lado. Por otro lado, lo entregaron a la ciudad sin terminar. No teníamos clubes, no había un auditorio, no había una biblioteca, es decir, no había nada en donde realmente poder ejercer las otras actividades normales que hacíamos en una comunidad. Y así, de esa forma igual nos trasladamos, y tal así que los vecinos, por ejemplo, en mi caso, yo me encontré que tenía un vecino al lado de mi casa que vivía en otro barrio, y así se formaron los distintos barrios por categoría de vivienda, la A, la B, la C y la D, y lo hacía una comisión que se llamaba COPRESAC y determinaba por el ingreso que había en ese momento qué vivienda le tocaba o por la profesión que ejercía de 4 o 2 dormitorios, y la calle comercial también los comercios que... Algo similar sucedió acá con Itapú, ¿cierto? Pero que ya fueron y se realizó con la experiencia que tuvo Federación. Por eso quedó la iglesia acá, en esta represa en Brasil, cosa que podía haber quedado en Federación y hubiera sido un ícono histórico por lo que significaba la iglesia para Federación, porque aún hoy la patrona nuestra es la Inmaculada Concepción, y esa patrona fue construida por los jesuitas en Mandisoví, justamente cuando General Belgrano, yendo a la campaña del Paraguay, determina
con el nombre de Mandisoví a este poblado que hoy yo decía, o a esta estancia grande que pertenecía al padre de San Martín. Dicho esto, esta Virgen es hoy la patrona de la diócesis de Concordia y es una Virgen tallada en ceibo, que fue reestructurada y que realmente para la Federación, un pueblo creyente, en aquella época hacíamos distintas peregrinaciones con la Virgen a una gruta que quedaba muy cerca de la Federación, porque lo que no queríamos era perder la fe de que, porque también tenemos que decirlo, hubo un momento que cuando se dispuso que nos iba a hacer la ciudad, una parte iba a ir para una ciudad vecina a 50 kilómetros que era Concordia, y otra parte otra ciudad que también era cercana, la ciudad de Chajarí. O sea que pasamos por una serie de vicisitudes que realmente, y yo las cuento porque si bien hoy se está desarrollando esta jornada, digamos, donde tratamos el plan de desarrollo económico, el crecimiento, pero también le cuento esto porque Federación llegó un momento que cuando después que nos trasladamos y que iniciamos las obras, bueno, esta es una imagen de la vieja ciudad cuando fue demolida, esta es la iglesia que yo le estaba señalando. Allá estaba la plaza, quedó esa iglesia, ahí se está sacando la cruz, que esto sí se conserva todavía en Federación, esta cruz está en Federación, igual. Prácticamente la ciudad fue arrasada totalmente y fue para los federenses muy doloroso porque las nuevas casas, si bien eran casas que modernas, contábamos que con cocina eléctrica, etcétera, pero no podíamos trasladar ningún animal, ninguna planta. Muchas familias se fueron, otras familias de mayores fallecieron porque de un momento para otro trasladarlo, encontrarse con otros vecinos, digamos, sin ninguna actividad como era costumbre en los pueblos chicos donde estaba el bar, donde a la tarde, de eso Federación los primeros años no lo tuvo y realmente repercutió muy fuerte en todos los federenses. Pero yo también digo esto, que si repercutió, también repercutió en consolidarlo, en hacerlo fuerte, no bajar los brazos y seguir peleando para mantenerse con su identidad como federense. Bueno, en la nueva ciudad de Federación, como yo decía, no había árboles, por supuesto, poco pavimento, era un lugar que se rellenó prácticamente casi las 600 hectáreas que se ocupó para el destino de la ciudad. Quedamos aislados entre los dos arroyos, los dos Mandisoví Grande y Chico, a 14 kilómetros, 16 kilómetros de la ruta nacional 14 de la autovía. Nos quedamos sin ferrocarril, es decir, padecimos consecuencias que hoy, por ejemplo, que está, a mí me toca administrar justamente ese organismo que es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es la CAFE que distribuye los excedentes. Todos pelean por los excedentes de Salto Grande, pero en el momento que esta comunidad sufrió todas las consecuencias, no teníamos ningún aliado. Hoy todos quieren formar parte de esa distribución y se sigue en una discusión, digamos, de intereses o de porcentaje de distribución de esos excedentes.
Bueno, ahora viene sí a lo que yo le quería contar un poco esto, porque ahora sí viene lo que podríamos decir estamos analizando en esta jornada. En el año 91, yo asumo como presidente municipal, prefecto le llaman acá en Uruguayana. Tenía 46 años, yo sí fui empleado municipal, era cadete de una tienda y era empleado municipal, pero siempre me gustó trabajar por mi comunidad. Fui presidente de distintos clubes. Y esas cosas por ahí a uno lo llevan, estando en relación con la comunidad. Me presenté en las elecciones y gané. Y ya se venía hablando en Federación de la posibilidad de las termas, porque conocíamos las termas del Uruguay, que YPF en su momento buscando petróleo no encontró sí aguas termales. Y bueno, y ahí creamos, lo primero que hice prácticamente, yo asumí el 10 de diciembre del 91 y en el año 92 creé, mediante el decreto 190, la Comisión de Aguas Termales. Es decir, había un grupo de muchachos jóvenes, en su mayoría, que se venía hablando sobre la posibilidad de las aguas termales. Y digo esto porque en ese periodo comenzó el gobierno de Saúl Menem con la privatización de todas las entidades públicas, ferrocarril, etcétera, etcétera. Y los aserraderos de Federación, que era la mayor fuente de trabajo que teníamos nosotros, las 4 firmas más grandes o más importantes se vieron a corriente por los beneficios que tenían impositivo, la luz a mitad de precio, etc. Entonces, en Federación prácticamente quedamos, digamos, con los empleados públicos, con la mitad de aserradero, que darían mano de obra a unas 500 personas. Y bueno, y después, digamos, la parte comercial normal de toda comunidad chica. Y ahí fue cuando nos juntamos y empezamos a charlar cómo salíamos de esta. Porque, por supuesto, los hijos se iban a estudiar afuera, los profesionales no volvían, no había un desarrollo que realmente nos pudiera mejorar una calidad de vida. Y yo ya tenía la idea, porque había ido varias veces a Salto, y bueno, decíamos, ¿por qué si estamos tan cerca, 50 kilómetros nada más que de Salto en línea recta? Y en Federación encontramos el mismo basalto que tenía Salto. Y bueno, tuvimos mucha suerte. Yo tenía una amiga que trabajaba en YPF, que era geóloga, nos dio asesoramiento, hablamos con 2 empresas muy grandes allá, y nos dijeron que el acuífero Guaraní, que usted bien sabe, nace en San Pablo, tiene 2.400.000 kilómetros cuadrados, pasa por acá y llega a Federación y termina prácticamente en Salto, Uruguay, y en Colón, Entre Ríos. Había que perforar. Y la perforación salía 1.200.000 pesos de dólares en ese momento. El presupuesto municipal era de 4,5 millones de dólares. O sea, estamos comprometiendo casi un 28 o un 27% del presupuesto. Y ahí empezó el calvario. Fue muy largo, pero el gobierno de la provincia nos ayudaba con 500.000 dólares si nos salía el agua. A los distintos bancos que fuimos a Buenos Aires, Banco Central, etcétera, etcétera, en 2 bancos aprobaron el proyecto, pero ustedes bien saben que la inversión turística es a mediano y largo plazo. Entonces, una comunidad que no tenía nada, había solamente dos hoteles, 87 alojamientos, ¿cómo iba a pagar? Entonces, digo de suerte porque una financiera que en ese momento conocía el tema, nos dio el préstamo
pero eso sucedió en el año 94. Para eso habíamos ido a España, etc. Vinieron inversores. Es decir, fue una lucha constante, no solamente constante, sino de convencimiento de que lo único que nos podía salvar, una ciudad nueva, moderna, con una arquitectura realmente, digamos, capacitada para el turismo. Entonces nosotros dijimos, bueno, es lo que nos quedaba, porque pensar que podía venir una empresa de Buenos Aires a una distancia de 500 kilómetros, sabemos que el inversor hace una serie de estudios antes de realizar su inversión. Entonces, estando en esto, en el 94 obtuvimos el crédito. Habíamos llamado ya a licitación nacional e internacionalmente y no contamos con la plata. Le pedimos a la empresa que si nos podía esperar 60 días más, porque íbamos a Buenos Aires y volvíamos para poder lograr el dinero, pero no había forma. Esta empresa nos esperó y bueno, al final la adjudicamos en el mes de junio del año 94. Es decir, conseguimos el 1.200.000 y se la adjudicamos a una empresa BPS austral y a su vez en ese momento en Argentina estaba desregulada toda la actividad, entonces no había empresa petrolera porque tenía que ser de alta tecnología. Sabíamos que Basalto era a 1.200 metros como mínimo y a su vez esta empresa, que por suerte fue muy seria, contrató una empresa de Brasil, de San Paulo, Azevedo Trabalhos, Sociedad Anónima. Una empresa muy seria, con un equipo de alta tecnología. Y bueno, comenzamos en el año 94, el 4 de marzo, el 4 de noviembre, la perforación. Y el 24 de noviembre afloró el agua, se produjo el alumbramiento. La comunidad de Federación con sus colegios, bueno, todos los días iba la gente a mirar con esa esperanza. Bueno, salió el agua, teníamos el parque nada más. ¿Qué hacíamos ahora? Porque no teníamos plata para comenzar con las piletas. Bueno, empezamos, para que usted tenga una idea, haciendo, era un piletón. Allá eran unas duchas que cobramos 50 centavos la entrada. Bueno, aquí está el pozo. Es decir, yo termino en el 95 mi intendencia y queda Alcides Miñones, que era mi secretario de Obras y Servicio Público, gana las elecciones porque antes no había, en Entre Ríos no había, no se podía reelegir. Entonces, yo ahí voy a la elección y salgo diputado provincial y él comienza con la construcción del primer parque acuático, el primer parque termal del litoral argentino. Lo importante es decir, en ese momento, cuando Miñones toma la decisión, y que fue otro hecho que yo quiero destacarlo, es que lo hizo la Municipalidad de Federación. Es decir, y lo digo a todos los lugares donde puedo expresarme así, de que cuando el Estado se lo maneja bien, cuando el Estado o el recurso, el dinero del Estado que es de cada uno de ustedes, se lo maneja bien, se pueden hacer las cosas. Y de esa manera la municipalidad
fíjese que asumió una responsabilidad que después para pagarla hubo también un trajinar, porque a los 3 meses de que nos dio la plata a una financiera, porque no nos dio ninguna entidad oficial, esa financiera se fundió y hubo que ir a renegociar la deuda al Banco República en Montevideo. Era en la época esa de que todos sabemos la situación económica que tenemos en Argentina, que constantemente es un altibajo como lo tenemos hasta ahora. Luego de esto, una vez que pudimos, comenzamos, ya digo, y el 3 de enero del 97 se inauguró el Parque Termal. Luego viene mi nueva gestión, hago más piletas, viene la otra gestión también, nuevamente, ahí yo ya podía repetir, se logró que la provincia nos haga el parque acuático y así Federación de a poco empezó a crecer económicamente, empezó a crecer culturalmente y empezó a crecer socialmente. Y tal es así que, le voy a dar algunos datos, la población nuestra era en el 94 unos 10.500 habitantes. Hoy somos 25.000 habitantes. Plaza hotelera, cuando yo dije teníamos 84 plazas, hoy tenemos 10.000 plazas homologadas. Tenemos 102 alojamientos también homologados, 86 sin homologar, es decir, de casas de familia que están en condición habilitada por la municipalidad, pero que no tienen todas las condiciones de ser homologadas como exige la ley de turismo. No traje porque me parecía que año por año, pero sí se vendieron desde que comenzó el parque termal el 3 de enero de 1997, se vendieron al mes de julio de este año más de 12 millones de entradas. Así que realmente, y fíjese, pongo un ejemplo, teníamos un corralón en ese momento de construcción, hoy hay 8 corralones. Por supuesto que después también los profesionales volvieron a Federación siguió creciendo y bueno, hoy tienen también posibilidades de hacer distintas carreras. Y fíjense lo importante también que... No, yo quería volver porque quería mostrarle, si no estamos adelante, lo que significó, bueno, esta era la ciudad que se construyó en el año 79. Fíjese que todo esto es lago, o sea, tiene un diseño arquitectónico que realmente la decisión que tomamos en ese momento de convertirla en una ciudad turística o explotar el turismo como alternativa económica, realmente correspondía dada la infraestructura que tenía. Y estábamos frente también a 78.000 hectáreas que tiene el lago Salto Grande. Y hoy, esta es la ciudad que hoy tenemos. Y además, y este lugar, para que ustedes vean, toda esta área que ustedes vieron ayer, aquí estaba, digamos, el equipo del pozo termal cuando se comenzó a... Y hoy este es el parque termal que tenemos en Federación. Es decir, hubo días que se vendieron más de 13.000 hectáreas, 13.000 entradas. Así que, y tiene casi 18 hectáreas el parque termal en este momento. Bueno.
quisiera realmente... No, quisiera cerrar esto realmente y dejarle un mensaje, que es posible realmente lograr, y sé que acá están haciendo un estudio, y nosotros tenemos en este momento por una ley nacional, lo declararon Entre Ríos región termal por excelencia, y una ley provincial donde el 24 de noviembre de 1994 es el Día del Termalismo. Fíjese la importancia que tomó tanto a nivel nacional e internacional. Hoy en Entre Ríos hay 14 parques termales y es el ingreso mayor que tiene en turismo la provincia de Entre Ríos en el año. O sea que Federación, al realizar esto, no solamente mejoró su calidad de vida, creció, sino que también pudo realmente mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que tenemos que hacer cuando estamos gobernando, porque ese es nuestro deber, nuestra obligación. Y por último, quiero decirle que, y le digo acá a lo de la mesa de este centro, que para nosotros es como el Centro de Industria y Comercio en Federación, que toda aquella documentación que yo tengo en mi poder y que pueda ayudarlo a la gente que está trabajando acá en Uruguayana para una futura perforación, la dejo a entera disposición, y decirle que realmente vale la pena, porque no solamente el sol sale para todo, sino que podemos armar un hermoso corredor turístico, y eso va a ser también permitir a un desarrollo económico sustentable, y por supuesto que vamos a lograr lo que tenemos que hacer cuando gobernamos, que es mejorar la calidad de vida de la gente en todos sus aspectos, en lo social, en lo político, en lo económico, etc. Así que le agradezco una vez más esta deferencia que han tenido para invitarme, y quedamos a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer. Muito obrigado, Carlos Seco.